proceso penal con la cuarta y quinta ponencia, con las dos últimas. La primera de ellas va a correr a cargo de don Enrique Pedrós, quien va a ser presentado, como estamos haciendo a lo largo de todo el día, por don José Manuel Paúl de Velasco, uno de los coordinadores de esta jornada, de los directores de la jornada. Así que tuya la palabra, José Manuel. Buenas tardes. Nos toca a esta hora poco propicia un tema cuya enunciación resulta un tanto abstrusa, el proceso por aceptación de decreto, pero que sin embargo creo que para ustedes puede tener una gran importancia práctica. Hemos encomendado la tarea de hablar a estas horas y de hablar sobre ese tema al fiscal Enrique Pedrós, que es una persona que lleva años en la Fiscalía con un rigor acreditado. Es una persona también que tiene una experiencia docente, ha trabajado en la ESPA, en la Escuela de Salud Pública de Andalucía, y que, bueno, pues, seguramente sabrá desentrañarnos qué es eso del proceso por aceptación de decreto de la forma que sea más útil para nosotros. Cuando quieras, Enrique. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, al Colegio de Abogados, representado en el decano, por la invitación, y también expresar mi satisfacción por compartir esta mesa con mi amigo José Manuel de Paúl. Efectivamente, me lo han puesto difícil, toda vez que a estas horas hablar de un procedimiento absolutamente nuevo, pues resulta un poco complejo. De todas formas, mi idea es darle unas pinceladas sobre en qué consiste este nuevo procedimiento que se introduce por la Ley 41/2015, y luego realizar una pequeña comparación con los procedimientos que ya conocemos, fundamentalmente con el juicio rápido por delito, que es fundamentalmente el que más puede solaparse con este nuevo procedimiento. A pesar de que es un proceso nuevo, en realidad no lo ha creado el legislador del 2015. En el Código Procesal Penal, el proyecto de Código Procesal Penal de 2013, ya se preveía este procedimiento. Y yo creo que precisamente en ese proyecto de Código Procesal Penal es cuando tenía pleno sentido. ¿Por qué? Porque en ese proyecto se designaba al fiscal como el encargado de la instrucción. Así entendido, sí tiene todos sus efectos, puede desplegar todos sus efectos de procedimiento. Por el contrario, sin embargo, con la Ley 41/2015, que lo que ha hecho es introducir, como ha dicho ya algún autor, una cuña de distinta madera dentro de los procedimientos especiales, como luego veremos, no lo sé, la verdad es que plantea muchas dudas cuál va a ser la eficacia práctica de este procedimiento. La exposición de motivos del proyecto de Código Procesal Penal, el anterior, ya lo definía como el proceso por aceptación de decreto del fiscal, procedimiento que quedaba limitado a aquellos delitos castigados con pena de multa o privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Esta y no otras eran las únicas penas, es decir, aquellos delitos que se podían tramitar por este procedimiento en ese proyecto. Suponía una propuesta sancionadora del fiscal que, en el caso de ser aceptada por el tribunal sentenciador, en este caso por el juzgado de instrucción, se le notificaba al encausado y este, si daba su aceptación, se convertía en una sentencia condenatoria firme sin posibilidad de recurso alguno. Vuelvo a repetir que se trataba exclusivamente de una propuesta sancionadora de penas de multa y penas de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. En el proyecto actual, sin embargo, se ha ampliado, como tendremos oportunidad de ver. Es un procedimiento que sí existe en el derecho comparado, claro, porque en el derecho comparado, francés, etcétera, sí está previsto que el fiscal sea el instructor y, por tanto, como luego veremos con la forma de iniciación del procedimiento, sí se podía dar completa eficacia, cosa que no ocurre en el presente. Es la Ley 41/2015 de 5 de octubre, que entrará en vigor el día 6 de diciembre próximo, la que ha regulado, ha introducido este procedimiento dentro del libro cuarto dedicado a los procedimientos especiales. Reitera en su exposición de motivos que se trata de un procedimiento que tiene por objeto la agilización del procedimiento penal. Va a estar limitado a aquellos delitos castigados con pena de multa, trabajo en beneficio de la comunidad y, en su caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y, como luego veremos, también con la pena de prisión de 1 año siempre que pueda ser suspendida. Más adelante entraremos en este tipo de requisitos. Es lo que también denomina un procedimiento monitorio penal, es decir, por la rapidez con la que se va a tramitar, y supone la propuesta la conversión, mejor dicho, de una propuesta sancionadora del fiscal en una sentencia condenatoria firme, dándole traslado al encausado siempre asistido de abogado. Esto es importante, en este procedimiento no se prescinde de la asistencia letrada, sino que es necesario que esa persona dé su aceptación, su conformidad con el contenido del decreto, y también
con su letrado presente, acepte las consecuencias que va a tener la imposición de esa pena. Según la exposición de motivos, es un procedimiento ágil que tiene por objeto limitar, reducir al máximo las instrucciones judiciales e igualmente la denominada fase intermedia, pero siempre respetando el derecho de defensa. Es una resolución anticipada de procedimientos penales y se puede aplicar con independencia del delito de que se trate. Quiero decir, tanto si es delito leve como si es delito menos grave. En cualquier caso, la tramitación es exactamente la misma. Y siempre antes de que concluya la fase de instrucción. Es decir, nos encontramos con dos momentos, que puede ser la iniciación de las diligencias de investigación por parte del fiscal, que está previsto en el Estatuto Orgánico, o bien porque se hayan iniciado las correspondientes diligencias previas. Pero el límite temporal, como les digo, siempre va a ser la conclusión o antes de la conclusión de la fase de instrucción. Se elevan las actuaciones al juzgado sentenciador y este procede a dictar la sentencia. Teóricamente va a reducir fase intermedia, va a reducir plazos procesales. Permítanme que lo dude en principio por las consecuencias que vamos a ver a continuación. En primer lugar, está regulado, como les digo, en el libro cuarto, dentro de los procedimientos especiales, en un título tercero bis, que se denomina precisamente proceso por aceptación de decreto del fiscal, regulado artículo 803 bis A a 803 bis J. Lo primero que tenemos son los requisitos a los que se puede aplicar. Como les he dicho, en cualquier momento, antes de una vez iniciadas diligencias de investigación por el fiscal o iniciadas las diligencias previas y antes del trámite de conclusión, aunque no se haya llamado a declarar al encausado, lo cual resulta bastante novedoso, es posible, por tanto, terminar un procedimiento sin ni siquiera haberlo oído, no por sentencia, sino sí porque se dicte el decreto antes de haber sido oído y, por tanto, antes de que pueda estar asistido de letrado. Se puede aplicar este procedimiento siempre que se den, dice la ley, cumulativamente una serie de requisitos, es decir, tiene que cumplirse todos. El primero, es necesario que se trate de un delito castigado o previsto en el Código Penal con pena de multa, trabajo en beneficio de la comunidad, en su caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y pena de prisión de 1 año siempre que sea susceptible de suspensión conforme al artículo 80. En segundo lugar, o entiendo, antes de pasar al segundo requisito, que se trata de las penas previstas en abstracto, igual que ocurre con el delito, con el enjuiciamiento por delito rápido. Si se trata de las penas que prevea el Código Penal, no la que en concreto se va a pedir. Sí. Gracias. ¿Por qué? Porque el segundo requisito es que el Ministerio Fiscal entienda que en ese delito únicamente se ha de imponer pena de multa o pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Es decir, el fiscal no puede pedir pena de prisión en este decreto, solamente pena de multa o de trabajo en beneficio de la comunidad. Y además puede venir también como pena prevista la privación del derecho a conducir vehículos a motores y ciclomotores o no. No es necesario que esta se dé, pero las dos anteriores sí. Y en tercer lugar, es necesario que no esté personada ni acusación particular ni acusación popular. Por tanto, podría chocar también con el nuevo Estatuto de la Víctima, que prevé su intervención, incluso su notificación en todas las resoluciones que pongan fin al procedimiento. Sin embargo, en este el legislador no lo ha previsto. Primera conclusión que podemos sacar de este procedimiento, pues que el catálogo de delitos al que se puede aplicar es bastante reducido, puesto que si solamente admite ese tipo de pena, realmente todos los que nos podemos encontrar, como luego veremos al compararlo con los delitos por juicio rápido, se hace bastante difícil. El segundo problema que me he encontrado, y ya a efectos prácticos, es que si ni siquiera ha sido llamado a declarar el encausado, difícilmente el fiscal puede haber contactado con la defensa del imputado al objeto de establecer una negociación sobre la conformidad y poderle dar forma a la hora de dictar el decreto, sino que está previsto que ni siquiera esté llamado el encausado. Ojo, no lo impide, nada impide que se le pueda llamar antes, pero la ley desde luego prevé que aunque no se haya practicado diligencia alguna e incluso aunque no exista designación del letrado y, por tanto, ni siquiera se le haya recibido declaración, se puede aplicar este procedimiento. ¿Qué objeto tiene? Como les he dicho, 1. El ejercicio por el fiscal de la acción penal dirigida a imponer una pena de multa, trabajo en beneficio de la comunidad o privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Y, en segundo lugar, se puede ejercitar también por el fiscal la acción civil, limitada a obtener la restitución de la cosa o la indemnización de los perjuicios. Por tanto, es una solicitud de pena completa, tanto el ejercicio de acción penal, con esa petición de pena, como el ejercicio de la responsabilidad civil derivada de ese delito. Bien, una vez que el fiscal recibe bien un atestado determinado, bien, por ejemplo, en el caso de un delito contra la seguridad vial, imagínense, con la conducción sin permiso de conducir, en numerosas ocasiones nos encontramos con que la propia policía remite boletín de denuncia, llega a Fiscalía y, por tanto, se empieza a realizar las denominadas diligencias de investigación.
a lo que me refería antes. Bien, antes de que concluya la fase de instrucción, el fiscal, viendo que ese atestado, ese boletín de denuncia que concurren todos los requisitos necesarios, puede proceder a la aplicación de este procedimiento. Ese decreto, ¿qué contenido ha de tener? El que remite el fiscal al juzgado de instrucción. Más o menos sigue el paralelismo del escrito de acusación ordinario, tanto el procedimiento abreviado como el sumario. Es decir, la identificación del encausado, del investigado en este caso, puesto que todavía ni siquiera se le ha tomado declaración, el investigado lo domina la ley, con sus menciones personales, antecedentes penales, etcétera. En segundo lugar, la descripción del hecho punible, lo que sería siempre la conclusión primera de un escrito de acusación, cuál es el hecho que se le imputa. En tercer lugar, la calificación del delito. Lo novedoso que se introduce por la ley es que habla también de una mención sucinta de la prueba existente. Bien, este concepto también plantea muchos problemas. Nunca se ha visto que en un escrito de acusación, ni siquiera en un escrito de defensa, tenga que hacerse referencia en qué consiste la prueba de la que yo me intento valer. Yo digo y propongo la prueba, el testigo, la pericial, etcétera, pero no tengo que hacer referencia en mi escrito al contenido de esa prueba. Sin embargo, aquí habla de una mención sucinta de la prueba existente. Entiendo que, por ejemplo, volviendo al supuesto anterior del delito contra la seguridad vial, sería suficiente con designar al agente de la policía local que realizó el boletín de denuncia, añadiendo a gente que presenció los hechos. O haciendo referencia, si ha existido, por ejemplo, una declaración ante la policía del propio encausado, diciendo, a través de la prueba que se intenta valer, el reconocimiento de hechos por el encausado en sede policial. Pero no creo que se pueda extender más allá esa breve mención sucinta de la prueba que se ha de practicar. En cuarto lugar, lo que se denomina la sustitución de pena, es decir, una breve exposición tiene que realizar el fiscal de los motivos por los que considera que la pena de prisión, en el caso de que el delito la lleve, debe ser suspendida. Es lo que les he dicho antes. No se puede aplicar este decreto pidiendo pena de prisión. Por tanto, en el caso de que el delito sí la lleve en abstracto, hay que indicar ya los requisitos por los que no se va a aplicar la pena de prisión y se va, dice la ley, sustituir. Yo creo que es un error del legislador, puesto que la sustitución como tal ya ha desaparecido. Podemos hablar de la suspensión con una modalidad de sustitución por multa, pero no una sustitución tal cual. En fin, la ley habla de sustitución, pero en realidad creo que debería referirse más bien a la suspensión con la condición de multa. El resumen es que no se puede pedir pena de prisión y, por tanto, el fiscal ya tiene que indicar el motivo por el que no la va a aplicar y, por tanto, va a aplicar la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad. En quinto lugar, la pena propuesta. A estos efectos, el fiscal puede proponer, como vengo reiterando, multa, trabajo en beneficio de la comunidad o privación. Y esa pena, en el decreto, ya estará reducida hasta en 1/3 de la cuantía total. A diferencia de lo que ocurre con el procedimiento del juicio rápido, en el que eso se realiza por sentencia y en virtud de ley, aquí es el fiscal el que ya en su decreto, en esa petición de pena, ya ha aplicado la rebaja correspondiente. Rebaja que tiene como límite máximo, puede llegar hasta el tercio, pero no es de aplicación automática al tercio. Es el límite máximo, pero como un límite mínimo puede ser una rebaja sustancialmente inferior a ese tercio de la pena. Veremos después las consecuencias que puede tener esto. Incluso aunque la pena a imponer con la aplicación de esta rebaja vaya por debajo del mínimo legal, no hay inconveniente ninguno, igual que ocurre, por ejemplo, con los juicios rápidos. Y finalmente, ha de hacerse constar también cuál es la petición de indemnización o de restitución de la cosa. Por tanto, si se fijan, seguimos la misma estructura que en un escrito de acusación normal, con las dos únicas referencias: uno, de con qué prueba contamos; dos, con por qué no se va a aplicar pena de prisión y cuáles son los criterios de suspensión, aunque vuelvo a repetir, la ley haga referencia al término sustitución. Elaborado este decreto, entraríamos en lo que podemos denominar la fase judicial, es decir, ¿qué se hace con ese decreto? Ahora pasa a denominarse decreto. Bien, que en realidad es lo sustancial. Ese decreto se remite al juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción, dice la ley, para su autorización y notificación. Bien, el término autorización entiendo que ha de limitarse exclusivamente a comprobar si se dan los requisitos. Luego lo veremos que la propia ley lo recalca. Es decir, si se encuentra ante uno de los delitos que no lleve aparejada pena de prisión, y segundo, si el límite de pena aplicado es correcto. Entiendo que fuera de esos dos elementos no cabe otra autorización, nada más que esa. Si el juez lo considera que está dentro de esos parámetros, se notifica, ahora sí, al encausado. Por tanto, hasta aquí se hace exactamente igual que en un juicio rápido. El artículo 803... Bien. Cuando se le notifica al encausado,
va acompañado del auto que autoriza ese decreto. Es decir, va a recibir el encausado dos resoluciones. Una, la propuesta de decreto de sanción del fiscal, con los contenidos que les he dicho antes, y en segundo lugar va a recibir el auto declarando que es ajustado a derecho ese decreto de propuesta de sanción por el fiscal. En ese momento se le notifica al encausado que debe comparecer, se necesita un día de comparecencia, un día, hora y lugar concreto, que debe asistir obligatoriamente asistido de letrado. En el caso de que no designe un letrado, se le asignará de oficio, pero en ningún caso se puede celebrar la comparecencia para la aceptación del decreto si no está asistido de abogado, bien de su elección, bien a través de la designación de oficio. ¿Qué ocurre si el juzgado no acepta el decreto, por la razón que sea? Simplemente queda sin efecto. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en los juicios rápidos, que se puede volver a citar o se puede volver a celebrar ese juicio rápido, aquí no. En el momento que el juez dicte un auto en el que diga que no acepta esa propuesta de decreto, automáticamente se deja sin efecto y continúan las diligencias normalmente, hasta el trámite final cuando concluya. Para la celebración de la comparecencia, se le reitera al encausado, una vez que comparece, que ha de estar asistido de letrado. Ojo, aquí la solicitud de designación de letrado tiene que ser con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la comparecencia. Luego, cuando comparemos con el juicio rápido, veremos los inconvenientes que ello puede suponer. En realidad, la ley se concentra en 5 días antes para la solicitud, no para la designación en sí. En realidad, creo que el legislador lo que se quiere asegurar es que, efectivamente, cuando el encausado comparezca, que puede ser que se encuentre por primera vez escuchando qué delito se le imputa, qué hechos son los que ha cometido, desde ese momento esté asegurada la presencia del letrado. Como les he dicho, además, es imposible, legalmente hablando, la práctica de esta comparecencia y esa aceptación si el encausado no da su consentimiento asistido del profesional, en este caso del letrado. Cuando se le notifica ese decreto, se notifica además las consecuencias de la comparecencia, las consecuencias de que no comparezca, el alcance que tiene la aceptación de ese decreto y la posibilidad que tiene de rechazarlo. Todas esas posibilidades se le notifican junto con el auto y el decreto, de forma que cuando esa persona comparece ante el juzgado, sabe positivamente cuáles son todas las posibilidades que tiene en orden al procedimiento. Por tanto, una vez que asiste con el letrado, podrá estudiar ese decreto y en ese momento se celebra la comparecencia. Si carece de asistencia letrada, como le he dicho, simplemente se suspende la comparecencia. No es posible, o no lo prevé la ley, que se pueda trasladar a un momento posterior, sino únicamente se suspende, se deja sin efecto el decreto y continúan las diligencias. Creo que es una consecuencia excesiva. Algunas veces puede ocurrir que simplemente pues, no ha dado tiempo a la asignación del letrado por el Colegio de Abogados, puede ser que el letrado ese día tenga otro señalamiento, etcétera. En principio, la ley no prevé ninguna causa para que se suspenda la asistencia del letrado, de manera que opta directamente por la suspensión y por dejar sin efecto el decreto de imposición de pena. El encausado asistido al letrado tiene que dar su conformidad con la totalidad del escrito, con la totalidad del decreto de proposición de pena, es decir, tanto con la pena que se le impone como con la responsabilidad civil. No cabe aquí diferir para un momento posterior el tema de la responsabilidad civil, en ejecución de sentencia. No, tiene que aceptarlo completamente en ese momento. Vuelvo a repetir, siempre asistido al letrado, que para eso debe asesorar convenientemente, si lo acepta. Si no comparece, si no asiste el letrado o si no presta su conformidad con la totalidad del decreto de propuesta de pena, no se continúa el procedimiento, se deja sin efecto. No hay posibilidad de una conversión posterior. El primer problema que nos encontramos es, claro, como ustedes dirán, bueno, desde nuestro punto de vista, ¿qué posibilidades de intervención tiene el letrado a la hora de regular o de intentar dar una conformidad o incluso de acreditar una incapacidad económica para que se le rebaje la cuota? Pues efectivamente el legislador no lo ha previsto. En ese tipo de quejas creo yo que tendrían ustedes toda la razón, pero el legislador no ha previsto ese trámite previo. Eso sí, tampoco lo prohíbe. Lo que ocurre es que difícilmente alguien que ni siquiera ha prestado declaración como encausado en un procedimiento penal, primero, no va a tener designado al letrado, por tanto, en consecuencia, es muy difícil que el letrado pueda comparecer con el fiscal para intentar esa negociación de la conformidad, sino que se va a encontrar, digamos, con todo hecho, algo así como esto es lo que hay. Lo único que ocurre es que normalmente coincidirá en su dinámica con lo que es el trámite de juicio rápido, pero claro, para eso no haría falta un procedimiento distinto. Quiero decir, el legislador lo que ocurre es que lo ha hecho de forma muy tasativa, de forma muy limitada y de forma muy encorsetada,
De manera que en cualquier momento que nos salgamos de este procedimiento, de esos requisitos o de esa aceptación sin condiciones, simplemente se deja sin efecto. En el caso de que el encausado preste su conformidad en ese acto, automáticamente esa propuesta se convierte en sentencia firme. Esa comparecencia debe ser grabada y solamente en el caso de que resulte imposible se documentará por los trámites a los que estamos normales, por la asistencia del letrado de la Administración de Justicia, etcétera, pero en principio debe ser grabada. Y esa sentencia firme se documenta por escrito y en el plazo de 3 días debe ser dictada. En el caso de que por cualquiera de las circunstancias que les acabo de decir el decreto sea ineficaz, simplemente se deja sin efecto. Siguiente problema que se puede plantear: ¿qué se hace con ese decreto? ¿Constan las actuaciones o hay que eliminarlo? Yo entiendo que si se ha incorporado las actuaciones, puesto que se ha dictado un auto diciendo que era válido y ese auto se ha notificado al encausado, ese decreto y ese auto deben constar las actuaciones. Lo que ocurre es que la ley, en el último apartado, el 803 BJ, lo que sí señala claramente es que no tendrá efecto alguno y que el fiscal no estará vinculado por las peticiones que haya realizado en ese decreto. Por tanto, con independencia de que conste o no, posteriormente, por ejemplo, en juicio o incluso en una conformidad posterior, no se puede hacer valer, oiga, este decreto que usted ya formuló con anterioridad, puesto que queda sin efecto, y además se encarga la ley de recalcar fundamentalmente que no va a vincular ni las conclusiones ni la petición de pena al fiscal. Esto es lo que realiza simplemente, o es la regulación que hace la ley de este procedimiento absolutamente novedoso, con las críticas que se nos han podido ocurrir a mí a la hora de, una vez que lo estudié, y además a ustedes ahora mismo que lo están escuchando, da lugar a muchísimos problemas e interrogantes. Podemos salir algunos de ellos, por ejemplo, comparándolo con el juicio rápido por delito, que es el que más o menos todos estamos acostumbrados a tratar. Vamos a ver, ¿qué problemas nos podemos encontrar en este procedimiento y el juicio rápido? Lo primero, el ámbito de aplicación. Como ustedes saben, el ámbito del juicio rápido por delito, conforme al 795, la ley de enjuiciamiento criminal, implica, o se puede aplicar, mejor dicho, a delitos con hasta 5 años de prisión, penas de otra naturaleza hasta 10 años y la pena de multa cualquiera que sea su cuantía. En todo caso, el elenco de delitos es muy amplio e incluso el catálogo que se recoge después en el segundo apartado 795. Bien, en el ámbito del procedimiento de aceptación por decreto, ello es imposible. La pena de prisión únicamente es de 1 año y además no se puede pedir como condena. En el caso de que estuviese prevista como máximo la pena de prisión 1 año, ya hay que establecer los criterios para la suspensión. Por tanto, el procedimiento queda muy limitado respecto a ese ámbito de aplicación. Es más, el segundo problema que se plantea al compararlo es que en el juicio rápido es posible que al imputado, en este caso, le interese, aun con una pena de prisión que ni siquiera se puede suspender, aceptarla. ¿Por qué? Porque se va a llevar una rebaja de 1/3 y, por tanto, por distintos motivos le puede interesar esa aplicación. Eso es impensable, es inaplicable en el decreto regulado en la Ley 41/2015. No se admite esa posibilidad. Perdón, es que me he ido parando. Por la forma de iniciación, tenemos el mismo problema. La iniciación en el juicio rápido es bastante clara. Un atestado de la policía, tenemos un detenido a disposición judicial o un imputado no detenido al que se le cita en un día y hora concreto, normalmente al día siguiente, en el caso, por ejemplo, de Sevilla Capital, y al otro día automáticamente comparece el imputado, se le informa de sus derechos y se celebra el juicio rápido por delito. Tampoco es aplicable en el caso por decreto. Estamos hablando de unas diligencias de investigación realizadas por el fiscal, o bien de que se haya iniciado la fase de instrucción, pero no prevé la ley que haya ningún traslado del juez de instrucción al fiscal para ver si quiere formular este decreto. No está previsto. Es verdad que tampoco lo impide, pero con la dinámica de una fase de instrucción y además tratándose de los juicios que, como les he dicho, van a ser de lo más liviano, puesto que está pensado prácticamente para los delitos contra la seguridad vial y, ojo, solo para los más leves, nada de conducción temeraria, puesto que la pena de prisión se nos escapa. No parece razonable que en ese tiempo se pueda practicar este procedimiento por decreto, cuando es muchísimo más rápido el juicio rápido por delito. El siguiente problema que tenemos, la tramitación en la práctica. Lógicamente, en el juicio rápido por delito, si entramos en una fase, digamos, extraprocesal, una vez que el letrado comparece, se informa, ve al atestado y habla con su representado, habla con el fiscal y dice, a ver si se puede llegar a un acuerdo, es decir, lo que es el trámite de la conformidad, en el sentido del previo que la ley siempre, al regular esta materia, ha otorgado a quien reconoce los hechos, a quien acepta la pena
y la responsabilidad civil y, por tanto, debe ser merecedor de una rebaja de esa pena. Bien, en el procedimiento por decreto, como he tenido oportunidad de decirles antes, esa negociación previa no está prevista. No cabe, pero simplemente por los plazos temporales y procesales que ha establecido. Si ni siquiera está el encausado, ¿cómo va a tener abogado designado? Y es más, ¿puede el fiscal interesar que se designe el letrado de oficio sin ni siquiera haber pasado por el juzgado? Hablo, por ejemplo, de una diligencia de investigación. Pues la verdad es que la cosa es bastante compleja en ese aspecto. Es más, el tema de la solicitud con 5 días de antelación en los juicios rápidos por delito, en el juzgado de guardia, los letrados del turno de oficio ya están allí y, por tanto, todo es muchísimo más dinámico y muchísimo más rápido. Automáticamente se leen las actuaciones, automáticamente están en disposición de ejercitar el derecho de defensa. Sí es verdad que la ley habla de 5 días de antelación en cuanto a la solicitud. Imagino que lo que pretende el legislador es asegurarse que en el momento de la comparecencia el imputado ya tiene el letrado asignado. Imagino que será con ese motivo el término de los 5 días de antelación. El problema son las consecuencias, que si en esos 5 días no se ha podido designar, no está previsto, como les decía antes, que se pueda posponer a un momento posterior, sino simplemente se deja sin efecto. Por tanto, se pierde esa posibilidad. Por último, en el caso de unas diligencias previas ordinarias, es posible que, conforme a 779 en su regla quinta, es decir, cuando el imputado en cualquier momento reconoce los hechos, el juez automáticamente convoca al fiscal, a las demás partes personadas, dice el 779, para que puedan celebrarse, conforme a los artículos 801 y siguientes, el juicio rápido por delito. Es decir, cabe que en un momento posterior podamos reconvertir las diligencias previas en juicio rápido con todos los beneficios que ello conlleva. En el decreto tampoco está previsto, esa retroacción de actuaciones no está. Simplemente o se aplica el decreto, o se acepta como está, o simplemente no se va a aplicar. Por tanto, no cabe que luego, en un momento posterior, el encausado diga, ahora sí me interesa poder aceptar el decreto. Como se ha dejado sin efecto, automáticamente no se puede repetir, sino que habrá que esperar al trámite de las conclusiones. Y, por último, también, el otro problema que yo veo es los problemas que tiene a efectos de la pena a imponer. En el juicio rápido por delito, la ley prevé expresamente que la rebaja de 1/3 se aplica automáticamente. Es decir, el fiscal interesa una pena concreta y el encausado, una vez que la acepta, se le rebaja en 1/3. En 1/3, ni en más ni en menos. En cambio, en el procedimiento por aceptación de decreto, la rebaja es de hasta 1/3. Por tanto, no es obligatorio la rebaja completa. Lógicamente, también saben ustedes que en los juicios rápidos no hay que partir siempre de la pena mínima. Se puede partir de una pena superior y la rebaja de 1/3. Esa misma operación se puede realizar combinando la pena de multa en beneficio de la comunidad en la extensión que sea y después rebajarla en la extensión correspondiente. Entiendo que si queremos darle virtualidad a este procedimiento, lógicamente tendrá que estar lo más cerca posible de esa rebaja de 1/3 para que sea absolutamente, digamos, aprovechable por parte del encausado. Claro, en el caso, además de que como no se admite la pena de prisión, nos encontramos con el procedimiento, con el problema que les exponía anteriormente. Si a una persona con antecedentes penales le puede ser conveniente aceptar una pena de menos de 2 años. Sin embargo, en el decreto no se puede aceptar, automáticamente tiene que estar suspendida. No impide el decreto, por supuesto, que se aplique a alguien con antecedentes penales. Por ejemplo, en la conducción, por permiso de conducir, que tenga una condena. Bien, se puede aplicar la pena de multa en su mitad superior. Y la única diferencia que encontraremos entre el decreto y el juicio rápido es que ya diremos en el decreto, oiga, esta pena de multa se le va a reducir a usted en esta cuantía y se va a quedar en tanto. Mientras que en el caso del procedimiento por juicio rápido, eso se va a producir en sentencia firme. Como les digo, igualmente se produce en el caso de los delitos leves. Claro, ¿qué ocurre con los delitos leves? Su tramitación es aún más inmediata que en el caso del juicio rápido y, por supuesto, en el caso del decreto. En el juicio leve nos encontramos con una denuncia, se califica como tal y automáticamente la policía, por ejemplo, cita día y hora concreto a una persona a su comparecencia para que se celebre el juicio por delito leve. Todo lo contenido en el artículo 962 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para juicio de falta aplicable al procedimiento por delito leve. Bien, ante esa celeridad, ¿en qué momento se puede introducir el procedimiento por decreto? Únicamente se me ocurre cuando, iniciadas las diligencias previas, el fiscal considere que aquello sí puede ser declarado delito leve. Pero claro, hablamos de un problema. El delito leve, en el caso de que no esté declarado inicialmente por el juzgado, debería aceptar el juzgado también esa calificación.
puesto que si no aceptan en ese auto que les decía antes esa calificación de delito leve, tampoco se podría aplicar. Sí es verdad que en el caso de delitos leves sería muy conveniente, puesto que además se prevé esa rebaja de 1/3 también para ese tipo de delitos. Por tanto, en muchas multas, en el caso, por ejemplo, de un hurto de menos de 400 euros, pues, se podría quedar no ya en 15 días, por ejemplo, en una tentativa, sino en muchísimo menos, puesto que además la ley no establece ningún límite por abajo, ningún límite mínimo. Como verán, se trata de una regulación bastante escasa, solamente en esos artículos, que traerá muchísimos problemas, quiero decir, en cuanto a interpretación o en cuanto a eficacia práctica. No querría darles, con la breve exposición que les he hecho, la idea de que estoy en contra, pero realmente se me plantean muchos más interrogantes, sobre todo porque se solapan varios procedimientos que hasta ahora han demostrado, eso sí, su eficacia a la hora de reducir la tramitación penal, la fase de enjuiciamiento y, sobre todo, las fases intermedias, como son el juicio rápido y también el juicio por delitos leves. Pues sin más, quedo a su disposición si les puedo aclarar alguna duda y les agradezco de verdad su atención. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Y es el momento de preguntar. Tenemos preparados los micrófonos. ¿Quién pide la palabra? Aquí, Faustino, según veo. Aquí no se ve más que las dos primeras filas, prácticamente. Segunda fila. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Yo mi pregunta es, ¿hay alguna circular de la Fiscalía en la aplicación o posible aplicación de este decreto? Todavía no hay absolutamente nada. ¿Y está en estudio? Que yo sepa, no. Estamos todavía en los plazos del 324, que es la última que ha salido. Sí. Que sale de ahí. Entonces, por ahora no hay ninguna instrucción. Porque en realidad, además, la dinámica del día a día, cómo llegan los diferentes atestados y demás al juzgado de guardia, es prácticamente solaparse con el juicio rápido. Efectivamente. No tenéis una aplicación, salvo que sea una denuncia en Fiscalía, ¿no? Salvo que se hayan iniciado diligencias de investigación, por un lado, o por otro lado que efectivamente a mí el único supuesto que se me ocurre, después de darle muchas vueltas, es fundamentalmente el boletín de denuncia de la policía cuando interviene un vehículo y alguien está conduciendo, bien con una tasa de alcohol alta, bien sin permiso de conducir, y realizan el boletín de denuncia. Y ese boletín de denuncia lo remiten a Fiscalía de Seguridad Vial y se incola diligencias de investigación. Ese supuesto sería el típico, que en lugar de citar a esa persona para la comparecencia del juicio rápido, automáticamente el fiscal podría elaborar ese decreto, enviarlo al juzgado de guardia, se dicta el auto y automáticamente se le cita con su letrado bien designado, bien de oficio, para la celebración del decreto de proposición de pena. Es el caso más evidente, pero claro que es un procedimiento solo para esos casos tan contados, pues claro, es que simplemente un hurto llega hasta 18 meses de prisión, ya es inaplicable. Y sin embargo, hombre, que un robo con violencia se pueda calificar como juicio rápido, aunque no pueda haber conformidad por el límite de pena, de acuerdo. Pero hay robo con fuerza, robo y hurto de uso, ahí sí se podría aplicar el robo y hurto de uso, por ejemplo. Si la pena se va a aplicar la pena de multa o trabajo en beneficio de la comunidad, también se podría aplicar. Pero es lo que tú comentabas, ¿qué ocurre si ya han entrado el atestado en el juzgado de guardia? Si es que lo tenemos citado para el día siguiente, se van a solapar. La transformación puede ser, no acepto el decreto, pero sin embargo si no voy al juicio rápido. Nada lo impide. Y además no le interesaría el decreto porque no puedes negociar con el fiscal. ¿Te interesa más irte a un juicio rápido? Hombre, en la práctica, yo no debería decirlo, pero yo creo que sí. Lo único, nada lo impide. Quiero decir, si dice además que no se acepta el decreto y que entonces el procedimiento continuará con su tramitación ordinaria. Es decir, su tramitación ordinaria no impide que se tramite por juicio rápido, incluso con las reglas del 779.5 que hemos visto anteriormente. Claro, también hay un problema. Si no se acepta el decreto con una petición de pena concreta, no parece razonable que se reproduzca la misma petición de pena en un juicio rápido. Sí, pero si no se puede celebrar la comparecencia porque no se ha designado, por ejemplo, en turno de oficio a un letrado, has dicho que la conclusión sería que esto se archiva y seguimos. Que se deja sin efecto el decreto. Se deja sin efecto el decreto y seguimos la tramitación. El problema hay en que simplemente el juzgado, por razones de sentido común procesal, diga, bueno, pues visto que nos han designado, recuérdese la designación del letrado y se señala nuevamente este acto, esta comparecencia para dentro de 10 días. ¿Qué problema podría haber? Yo creo que ninguno, pero simplemente que la ley dice que no.
Pero que lo prohíbe taxativamente. Sí, dice en el momento en que por incomparecencia del letrado, falta de designación, no aceptación, etcétera. Pero del letrado designado, si no está designado por el colegio, ¿cómo va a comparecer? Porque la solicitud, claro, pone la solicitud de designación 5 días antes de la fecha de celebración de la comparecencia. Al colegio, por ejemplo, estoy hablando de algo que tú dominas perfectamente, del servicio que funciona muy bien, por cierto, pero bueno, podría darse el caso de que alguna vez, llegado el momento, no estuviese allí el abogado. De designación colegial. Prohibido expresamente no quedaría, ¿no? Porque dice por falta de asistencia del letrado, porque no está designado. Sí, pero que la conclusión que adopta es muy clara. Dice, automáticamente se deja sin efecto el decreto y continúan las actuaciones. Claro, ¿por qué? Porque tampoco se provoca un perjuicio mayor, en el sentido de que como se puede... para el órgano judicial, que es más que tiene que tramitar el juicio rápido, efectivamente, que siempre cabe la posibilidad. Simplemente es que no ha llegado el letrado porque ha habido un problema burocrático y no se ha designado en plazo. De todas formas, pienso que en el momento que comienza a desarrollar este procedimiento, pues igual, digamos, se puede buscar el vericueto en el sentido de decir, bueno, si ha sido por imposibilidad de designación ajena a él, pues sí que se le puede aceptar el aplazar. Por sentido común, porque si no, no tendría sentido ese automatismo, ¿no? Pero no parece estar regulado con ese sentido común. Con esa intención, sino con la otra. Con la otra. Bueno, perdón, yo no tenía por qué preguntar. Allí hay un compañero, a mitad de salón. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Mire, creo tener entendido que has dicho que si en caso de que el encausado compareciera sin letrado, ¿se deja sin efecto? Sí. Es que según tengo aquí a la mano la ley, en el artículo 803 bis H, te dice que en caso de que precisamente no compareciera sin letrado, pues que se suspenderá la comparecencia y se señalará nueva fecha. No, pero no lo hace... Vamos a ver. ¿No? Ese sería el supuesto que planteaba, o se podría entrar por el que planteaba ahora mismo José Joaquín, es decir, el que no estuviese designado. Es el único. Claro, por eso, en caso de que no estuviese designado y compareciera personalmente... Sí, pero que sería el único supuesto en el que podía señalar uno nuevo. Pero en todos los demás, por inasistencia o por la imposibilidad de la celebración, no se admitiría. Además, si hablamos del letrado designado, claro, yo creo que el plazo de los 5 días, vuelvo a repetir, está previsto para eso. De 5 días hábiles en cuanto a la solicitud, precisamente para evitar que se pueda dar la imposibilidad de continuar adelante con el decreto. ¿Alguna otra pregunta? En el caso del decreto por delito leve, ¿sigue siendo preceptiva la intervención letrada? Es que claro, lo digo porque los juicios por delito leve no es preceptiva. Efectivamente. Es el otro gran problema de interpretación que plantea esta ley. Vamos a ver, si con una interpretación sistemática de la regulación por delitos leves, la inasistencia, es decir, no existe el derecho a la asistencia letrada de oficio en el juicio por delito leve. Es decir, el encausado va a asistir al juicio por delito leve, puede celebrar el juicio y ser condenado sin la necesidad de presencia de letrado. Sin embargo, para un procedimiento previo, en principio estaba previsto. Yo entiendo que no sería necesario y que, por tanto, esto no sería de aplicación. Pero esa es una intervención personal. Si recogemos una intervención sistemática de lo que es un delito leve, no parece razonable tampoco que si todo el engranaje del delito leve está previsto, no si la asistencia de letrado designado, ojo, que eso está previsto y está admitido, sino la asistencia de letrado de oficio. Si no está previsto para el juicio por delito leve, ¿cómo puede estar previsto obligatorio para un paso intermedio? Creo que ese es uno de los problemas que se tendrán que resolver. Yo vuelvo a repetir, lanzándome al ruedo, vuelvo a repetir, la intervención sistemática del enjuiciamiento por delitos leves, entendió que no sería necesario. Pero es verdad que la ley dice justo lo contrario, pero también es ilógico, contradictorio, que para el juicio, para la actuación de sentencia, no haga falta un letrado designado o un letrado de oficio, y sin embargo para un paso previo, sí. Bueno, supongo que será la exigencia esa legal pensando en una idea de consentimiento informado. Claro. Por cierto, que esta mañana cuando hablaba José María Calero no ha salido el tema. Supongo que todos estamos impuestos, y ustedes mejor que yo, porque yo no soy capaz de acordarme ni de en qué precepto viene, ni de qué ley lo ha metido, que hay delitos leves donde la asistencia letrada es obligatoria. Sí, en los plazos que de es hasta 6 meses. Una de esas cosas que han metido cuando ya habían reformado el proceso por delito leve, han cambiado, ha habido un artículo que está en vigor como 15 días,
porque han metido la asistencia letrada obligatoria en delitos leves que puedan tener pena de más de 3 meses de multa, me parece que es, ¿no? Hasta 6 meses. El problema está que cuando se regula el artículo 33 nuevo, la clasificación de delitos leves, se dice que si la pena impuesta puede ser leve o menos grave, en todo caso se considera el delito como leve. Claro, no se han dado cuenta que hay bastantes delitos, fundamentalmente la ocupación ilegal, que lleva una pena de multa de 3 a 6 meses. ¿Qué es lo que ocurre? Que automáticamente hay que tramitarlo como delito leve, pero sin embargo la pena a imponer excede el máximo del delito grave. ¿Qué han hecho? Pues en lugar de subir la pena a 3 meses y 1 día para considerarlo menos grave, que hubiese sido bastante sencillo, lo que se ha hecho es decir, bueno, pues en este delito que llegue hasta 6 meses de multa va a ser preceptiva la asistencia del letrado. Pero estamos hablando, por ejemplo, un hurto en tentativa, que como es delito, ya se califica como delito leve como tal. En principio no está prevista la asistencia ojo, no la asistencia de letrado, la designación de oficio, que es lo preocupante. La designación de oficio no está prevista. Y sin embargo, en cambio, para esta tramitación de la ley dice que, teóricamente, para acelerar el decreto sí. No parece lógico, parece incluso contradictorio, que pueda celebrar un juicio sin asistencia letrada y, sin embargo, no pueda acelerar el decreto sin él. En la práctica, sinceramente, debieran de haberse establecido la obligatoriedad total y absoluta de la asistencia letrada, entre otras cosas porque estamos hablando de delito, la han cambiado hasta la denominación, y segundo porque es que no tiene mucho sentido discusiones o disquisiciones en torno en un Estado de Derecho en torno a si tiene el ciudadano que estar asistido por un letrado. Pues sí, ¿por qué? Porque sí, ya está. Es decir, que hay... Sí. Claro, es que queréis, ¿qué vamos a argumentar? Porque 2 y 2 son 4, pues por eso. Pero bueno, en definitiva, esperemos que se aplique así y que nadie cometa ninguna cuestión extraña. ¿Alguna pregunta? Hay un compañero a mitad del salón, a la derecha. ¿Perdón? Ahí tiene el micrófono. Espérate, Paco, que no me entero. Ahí tiene el micrófono. Que digo que el encausado Enrique pierde aquí, porque en el DURGE yo me garantizo el tercio. Con lo cual, en el DURGE, en el juicio rápido, yo me garantizo el tercio. ¿Se garantiza el tercio? Yo me garantizo el tercio. Entonces yo le digo al cliente, no, tú no vas a la comparecencia, sin efecto el decreto, va a DURGE y me garantizo el tercio. Sí, aquí tú me puedes dar el tercio o no. O no. También es verdad que no hay que confundir lo que he dicho antes. Tampoco hay que dar por supuesto que vamos a partir de la pena mínima en el DURGE reducida en 1/3. Es decir, alguien con un antecedente por seguridad vial, 384, ya no son 12 meses, son 18 meses multa, que aplicar 1/3 se le quedan en 12. Bien, eso mismo lo puede hacer ya en un decreto. Entonces vamos a estar a merced de vosotros, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Esa es la idea del decreto. No me ha venido a la comparecencia, pues ahora en el DURGE lo jodo. Vamos a ver, vuelvo a repetir, la filosofía del decreto, no con la ley actual, sino, como he dicho antes, en el proyecto de Código Procesal Penal. ¿Es por qué? Porque como la instrucción en ese proyecto la llevaba el fiscal, automáticamente si había atestado, si había diligencia de investigación, que en ese caso se llamaban todas diligencias de investigación, podía ya entender que con lo que existía era suficiente para poder realizar una propuesta de sanción, una propuesta de imposición de una pena, y que si era autorizada se podía hacer perfectamente, con esos límites penológicos, rebaja de hasta 1/3, efectivamente. Pero tampoco nos podemos quedar el ejemplo de decir, bueno, voy con la rebaja 1/3 segura. Sí, eso sí es verdad, que la rebaja 1/3 es obligatoria por ley, pero no es obligatorio a partir de la pena mínima. Hombre, no es que quede dicho así, de que queda a nuestra disposición, igual no queda todo lo bonito que debería. Digamos que como la acción penal la ejercitamos nosotros, pues en un momento dado fijamos, atendiendo las circunstancias del caso, qué pena pedimos. También es verdad que el fiscal queda a disposición de que los señores letrados aceptemos o no el decreto. No puede ser otra manera. Sí. Pero ¿en manos de quién quedan las decisiones? Porque si el magistrado puede suspender y bueno, se anula o se aparta, según he creído entender, y además la asistencia letrada, si no aparece la comparecencia, tampoco se finaliza el proceso, sino que se suspende y se agota. Yo es que no entiendo en manos de quién estamos nosotros y el cliente. No, vamos a ver. Es que es mi preocupación, porque usted dice que la Fiscalía no ha hecho ninguna circular.
No, todavía no. Eso es. Le acaba de contestar al compañero que en realidad no tiene seguro que si el tercio de la pena, que si no... Que no, vamos, yo sí estoy seguro. Por favor, no, es que yo quiero saberlo. A lo mejor yo soy la más torpe que está aquí. No, en absoluto. Si esto además plantea novedades para todo el mundo y nos iremos tropezando por el camino y entre todos tenemos que ir viendo cómo se van solucionando. No quiero que se me haga confusión con el tema de las rebajas. Es verdad, vuelvo a repetir, que el juicio rápido prevé la rebaja obligatoria por ley de 1/3, con la pena que se fije en el escrito de acusación. Es decir, yo fijo una pena, la que sea, no tiene por qué ser la mínima. Y fijada esa pena y aceptada esa pena por el encausado, él lo acepta y la ley dice, vale, pues sobre esta pena que se interesa se rebaja 1/3. Diferencia con el decreto, que yo ya aplico. El fiscal, cuando formula ese decreto, fija la pena y aplica la rebaja que puede llegar hasta 1/3. Puede llegar o puede ser menos. Por tanto, siempre la acción penal va a quedar como estaba hasta ahora. Es decir, ¿quién fija la pena? Quien tiene la potestad o el ejercicio de la acción penal, que en este caso le corresponde al fiscal. De hecho, en este procedimiento dice que se puede aplicar si no hay acusación particular. Entonces, pero no significa con eso que siempre vaya a salir perdiendo con la pena que se pueda pedir por decreto. No, yo creo que será... Depende de la que partamos. Claro, yo puedo partir en el juicio rápido de 18 o de 20 meses de multa. E igualmente en el decreto. Puede partir de menos y llegar a la rebaja, con lo cual, digamos, más me preocupa a mí, sinceramente, a efectos prácticos, digamos, el tema de la imposibilidad, pero material, no porque nosotros nos neguemos, la imposibilidad material y temporal de la negociación previa. Es decir, alguna vez cuando llega el juicio rápido, vienen ustedes, por ejemplo, y miren ustedes, pues, la certificación del paro, el número de familia, que no tiene ingresos, etcétera, etcétera, lo que me permite a mí rebajar la cuota en lugar de 6 o 9 euros a menos. Claro, en el procedimiento por decreto eso no lo tengo. ¿Y qué ocurre si, llegado el momento en el procedimiento por decreto, fijo la cuota, como dice el Supremo, 6 euros, 9 euros, que es la capacidad mínima económica según el Supremo, se fija en esa cuota y después se puede acreditar que es menor la cuota? Oiga, es que no puedo aceptar 6 euros, pero es que yo tampoco puedo modificar el decreto. Ese es un problema para ustedes y para nosotros. Claro, conclusión, no acepto el decreto y efectivamente sigo la tramitación y ahora digo 779, reconozco los hechos, vamos a celebrar un juicio rápido. Entonces, ¿para qué este procedimiento previo? O sea, que al final lo que hacemos es intentar obviar el decreto, ¿no? Y irnos al juicio. Claro, pero el problema es que el decreto ya está presentado. De hecho, no es necesario ni Bueno, pero por incomparecencia se anula. Fíjate en la burocracia. Pero para eso es más rápido. Venga usted mañana, que está citado para el juicio rápido. Entonces, ¿para qué pierden los legisladores el tiempo legislando? Vuelvo a repetir, porque estaba previsto para una instrucción en la que es el fiscal el que lo recibe directamente, atestado y boletín de denuncia o denuncia de un particular. Está pensado para eso. Y nadie, ni siquiera el órgano judicial, tiene conocimiento de que existe. Si el órgano judicial se encuentra con un atestado, con una propuesta de decreto, con un auto que lo dicta. Y la otra pregunta que me planteaba, la autorización por el juez. Vuelvo a repetir, el juez no puede denegar esa autorización, entiendo yo, simple y llanamente, únicamente controlando la legalidad. Es decir, si es un delito aplicable conforme a los 803 bis y si la pena que se pide es correcta según ley, punto. Yo no creo que tengan más potestad para denegar por auto ese decreto que no sean esos dos requisitos. Cumpliéndose el 803 bis en cuanto a límites de pena y delito con la pena en abstracto, y cumpliéndose el número 2, en el sentido de la pena que pide el fiscal de multa, trabajo en beneficio de la comunidad, y esa reducción, no tiene posibilidad, creo yo, de denegar ese auto. ¿Y tú no crees que la exigencia de explicar la prueba de cargo con la que se cuenta no puede ser solo informar al acusado y al letrado de que te vamos a condenar de todas maneras, sino también informar al juez de que de verdad aquí hay... Es decir, el juez no puede controlar ese principio de prueba que le cuenta el fiscal? Es que lo digo por decir. No, ten en cuenta que en los juicios rápidos, por ejemplo, el juez no controla. Yo hago la proposición de prueba y en el escrito de acusación me limito a designar Policía Nacional tal, Policía Local tal. Yo no le digo y el juez no tiene por qué, digamos, sino que coge conclusión primera, conclusión segunda, efectivamente se corresponde estos hechos con esa calificación y la pena es correcta, punto, y está aceptada. Por lo tanto, el problema del breve resumen o sucinto resumen de la prueba plantea mayores problemas porque hay que anticipar
la consideración de la prueba. Yo creo que sería suficiente decir, mire usted, el policía tal y policía tal, que son los que elaboran el expediente, sorprendió al acusado conduciendo sin permiso, vamos a suponer. O usted ha prestado declaración ante la policía y efectivamente usted ha reconocido los hechos. Esa es la prueba. Yo con eso, que el control de legalidad no va sobre el contenido material, sino sobre el contenido jurídico del escrito del decreto, en este caso, que tú presentas. Sí. Si existe víctima o no. Allí al fondo del micrófono. No, si existe víctima está previsto porque en el decreto se pide la restitución o la indemnización de perjuicio. Ese es el otro problema. Ese es el otro problema, que tampoco es tener en cuenta si se ha hecho o no ofrecimiento de acciones. Claro, pues, pero es que si se persona como acusación particular tampoco cabe el decreto. Claro. Sí. Habrá que hacérselo, por supuesto, pero como bien entendido que si se persona como es su derecho, como acusación particular, habría que dejar sin efecto el decreto, pero tampoco dice la ley, además es que recalca porque dice, sin necesidad de haberse practicado diligencia alguna. Tampoco prevé el ofrecimiento de acciones. Entiendo que en eso están nosotros, que cuando veamos que con este tipo de delitos, cuando vayamos a analizar el decreto, pueden existir víctimas afectadas para hacer ofrecimiento de acciones, se deje sin efecto el decreto, no se pronuncie y se le haga el ofrecimiento, no solo digamos que se le haga el ofrecimiento de acciones, se hace, vuelve y se formula el decreto. En eso no hay ningún inconveniente. Sí, Enrique, aquí al fondo. Aquí. ¿Qué hay? Javier Oñate. Nos habla de la reducción hasta 1/3. ¿Es obligatoria la reducción o puede que no haya reducción? Sí. Vamos a ver, la reducción es obligatoria. Esto lo interpreto como en la rebaja en 1 o 2 grados. 1 obligatorio, 2 potestativo. Pues esto es igual. La rebaja puede llegar hasta el 1/3. Por tanto, la rebaja es obligatoria con el límite máximo del 1/3 previsto. ¿Y qué parámetro utiliza el fiscal para decir 1/3, 1/4? ¿Qué critica esta señora? No, cuarto no. No. ¿Qué ha dicho? Que no. ¿Quién es? Que no la veo. No sé. Es que no la veo. No la veo. Hombre, realmente. Hombre, nosotros no. Quiero decir, punto 1. Los criterios para poder introducir la rebaja de hasta 1/3, ¿sí? ¿En qué? Son los mismos criterios que se aplican porque a una persona se le piden 6 meses de prisión, 9 o 1 año. ¿En qué atendemos? Pues atendemos a los antecedentes penales, atendemos a las circunstancias del hecho, atendemos a las circunstancias del autor. Es decir, esto no es un criterio caprichoso y arbitrario por parte del fiscal, ni para el decreto, ni para los juicios rápidos. Quiero decir con esto que, claro, atendemos las circunstancias del hecho. Si presenta un antecedente, por ejemplo, por conducir sin permiso y lo vuelven a pillar conduciendo sin permiso, primero, porque la ley dice que va la pena en su mitad superior y segundo, porque no es merecedor de que se le imponga la pena mínima. Si es un control de alcoholemia que ha dado 0,64, pues no será lo mismo que el que ha dado 1,20. ¿Por qué? Pues las circunstancias del hecho no son iguales, aunque el delito sea el mismo. ¿Y por qué a uno le pido pena de prisión y a otro le pido 24 meses de multa? Pues por las circunstancias del autor, circunstancias del hecho y todo lo que concurre en el asunto, pero no son criterios ni arbitrarios ni que puedan dar lugar a inseguridad por parte de ustedes, creo yo, vamos. ¿Alguien tenía pedida la palabra? Me parece que al fondo, sí, ¿no? aquí, Enrique. Es que no veo. Perdona. Pregunta, por favor. Quería comentar, ya que es un decreto propuesta, ¿no cabe la posibilidad en esa comparecencia de modificar, del mismo modo que se modifican conclusiones, de modificar si se acredita una capacidad económica inferior, modificar esa pena? El problema es que la propuesta de decreto, como le he dicho, va al juzgado. El juzgado se la notifica al interesado, junto con el auto aprobándolo. Y lo que prevé la comparecencia es la aceptación de ese decreto con el contenido que tiene. Es decir, no está previsto la rectificación, ni está previsto que se haga sobre la marcha la comparecencia. Es decir, digamos, se convierte en un límite lo que en realidad está previsto como una garantía para el encausado. ¿Por qué? La garantía de saber, antes de comparecer, cuál es el alcance de la pena, cuál es el hecho que se le imputa y el alcance de la pena, e incluso la pena en concreto que si acepta se le va a realizar. Y en el auto, además, el juez no solamente lo autoriza, sino que además dice usted que además le tiene que informar de las consecuencias de la aceptación. Por tanto, eso ya consta en la causa. No está previsto un trámite de modificación, la verdad. O se acepta o no se acepta, pero no que los términos de la ley, que no los nuestros, sino los términos de la ley,
son efectivamente así de taxativos. Se acepta la propuesta y además dice sin ninguna discusión ni en la pena ni en la responsabilidad civil, en todos sus extremos. De todas formas, yo no lo veo tan, dicho así, tan inamovible. Exacto. Bueno, primero, no tan inamovible, sino tan sumamente, ¿cómo le diría?, dictatorial. Quiero decir, cuando uno en la conformidad está tratando, a mí me dicen muchas veces, hombre, no lo podemos dejar en 3, pues usted no se puede dejar en 3, se dejan 6 porque considero, no porque yo quiera por capricho, sino por las circunstancias del caso, igual me equivoco, que la cuota que se debe imponer es esta. Hay veces que hay acuerdo, hay veces que no hay acuerdo. Perfecto, pero no se modifica. Digamos, sería un poco aplicar el mismo criterio. Creo yo que cuando el fiscal vaya a elaborar ese decreto habrá tenido en cuenta todas esas circunstancias. El problema son aquellas que no conoce. Es así. Y no está, efectivamente la ley no prevé la modificación. A lo mejor, una vez que se dicte la instrucción, si es que se hace, se permite que en ese momento se pueda modificar por otra, si hay circunstancias sobrevenidas que no eran conocidas en el momento de la calificación, que a mí me parecería muy razonable que se diese esa oportunidad. Con circunstancias no conocidas, por ejemplo, la situación patrimonial del encausado, se pudiese modificar, por ejemplo, la responsabilidad civil o, mejor que la responsabilidad civil, la propia cuota de la multa. O modificar en ese momento la cuota de multa por trabajo en beneficio de la comunidad. Vuelvo a repetir, no está previsto, pero yo no creo que deba ser rechazado. Claro, el objetivo se cumple perfectamente, que es acabar con el procedimiento de una manera razonable y por conformidad, entre comillas, claro, porque esto es conformidad, una manera de conformidad, de mostrar la conformidad. Digo yo, que no soy el ponente. ¿Quién pedía la palabra? Hay un compañero. Sí, vamos a ver, yo es que no me he enterado bien o usted, el fiscal, tiene que explicar que no pide prisión y por qué no pide prisión, ¿no? No, vamos los a ver, motivos de... Sí, como para la aplicación del decreto, el límite objetivo es que el delito lleve como máximo una pena de 1 año de prisión. Sí. Pero además, en el número 2 del 803 bis dice que la pena a imponer solo puede ser multa o trabajo en beneficio de la comunidad. Se exige que razonemos previamente por qué, llevando una pena de prisión, no se le va a imponer y si se le va a imponer una pena de multa. O sea, que lo va a sustituir por la multa. Claro, pero que el término sustitución ya no existe, claro. Debía decir pero... suspender con la condición de sustituirlo por una multa, efectivamente. Vale, entonces ustedes explican en el propio decreto cuál es el motivo que a ustedes les lleva a pensar que es mejor la suspensión con la multa. No, los criterios por los que a esa persona no se le pide pena de prisión y sí se le pide pena de multa. ¿El espíritu de la ley cuál es? La celeridad del procedimiento, es decir, le estoy concediendo un beneficio al reo por esa celeridad del procedimiento. Es reducir las instrucciones judiciales, es reducir la fase intermedia y es reducir, por ejemplo, las citaciones en las declaraciones de los imputados. Claro, es que yo lo que me planteo es que si el fiscal razona y dice que, no, mire usted, yo entiendo que lo bueno para el reo es la suspensión con el compromiso de la multa, no se admite y ahora me pide 1 año de prisión. No, que no se puede. No, me refiero después. Si no posteriormente. Me refiero después. De alguna manera se está contradiciendo porque él de alguna manera desde el principio lo que está diciendo es yo no creo que sea bueno la aplicación de 1 año de prisión, por ejemplo, o de 8 meses o de lo que sea, ¿no? Entonces, si bien es verdad que ha dicho que legalmente no vincula, ese decreto de alguna manera se están pillando los dedos, ¿o no? Hombre, efectivamente dice que no vincula. Si ahí el problema está en qué hacemos con el decreto que no se acepta. Es que eso lo dice la ley. Es decir, ¿se rompe y desaparece? No puede ser. ¿Por qué? Porque se ha formulado y hay además, y sobre todo porque existe una resolución judicial, un auto, que dice que ese decreto es correcto, que esa calificación es correcta, que la pena interesada en ese momento es correcta y por tanto se acepta. Yo no creo que una resolución judicial se pueda separar el procedimiento como si fuese una pieza separada, claro, pero entonces... en este caso. El problema sí, al final acabamos incluso llegando a juicio. Claro, el juez de lo penal va a abstraerse del tema, decir, oye, pidió primero, pues a lo mejor habrá que razonar. Claro, cuando informe el abogado dice, oiga, mire usted, si es que el fiscal defiende la legalidad y si la legalidad en el momento en el que hace el decreto, él entendía que lo que no era aplicable era la prisión y ahora me pide la prisión, esto lo hemos convertido en una caza. No, entre comillas, lo razonable por coherencia será que si yo considero que existían los requisitos porque además esos son requisitos legales, no es porque a mí me guste más o menos. Yo puedo aplicar una suspensión con sustitución de multa porque veo que concurren los requisitos legales del artículo 80 del Código Penal.
esos mismos requisitos concurrirán también en juicio. Otra cosa es que si no acepta el decreto, pues en vez de llevar una rebaja de hasta esta pena, llevará una rebaja a lo mejor menor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Entre otras cosas porque no va a colaborar con la Administración de Justicia, que sí es uno de los principios que informan el espíritu de la ley para la negociación de las conformidades. Por tanto, lo razonable, lo justo y lo que pasará, yo no voy a pedir pena de prisión como castigo, por supuesto que no. Porque eso no es nuestra función, castigar que no se conforma. Simplemente, si se ha razonado, porque por los requisitos legales seguirán concurriendo después. Por tanto, no se pedirá la pena de un año de prisión. Yo creo que por ahí se puede quedar más tranquilo. Vale, gracias. Sí. Aquí delante el compañero. Sí, buenas tardes, don Enrique. Muchas gracias antes que nada por la exposición, que ha sido bastante esclarecedora, creo yo. Estamos glosando luego también a preguntas de todos las ventajas y los defectos de este nuevo decreto, que parece que son prácticamente todos desventajas hasta donde yo lo estoy entendiendo. Como parece que estamos haciendo todo un ejercicio de gimnasia mental bastante estéril, porque además parece ser, según sus propias palabras, que será de bastante escasa aplicación, la pregunta que a mí se me ocurre es, a su criterio, bajo su punto de vista, ¿era necesario de verdad reformar algo que estaba razonablemente funcionando bien dentro de lo que es una administración de justicia como la española? Que si esto nos lleva a alguna parte o estamos haciendo gimnasia mental. A ver cómo lo decimos políticamente correcto. Los procedimientos, la única ventaja que yo veo es que este procedimiento no impide la aplicación de los demás. Por tanto, bueno, hasta ahí... que un poco decir. Hasta ahí ya es bueno. Efectivamente, yo creo que llevado a la práctica sí puedes reducir, por ejemplo, los supuestos de que el inculpado cuando no comparece otra vez a otra diligencia urgente, etcétera. Si es citado desde el primer momento, se le dice, mire usted, esta es la propuesta de decreto, esta es la propuesta de pena, este es el alcance total por la aplicación de su rebaja, etcétera. Y si usted comparece, ya se va a dictar la sentencia, sí puede dar celeridad. No digo que no, no digo que no. ¿Que se solapan los procedimientos existentes? Sí, eso es cierto. ¿Que el procedimiento por juicio rápido puede tener más o menos las mismas consecuencias y además siendo de una aplicación mucho más amplia? También es cierto, también es cierto. ¿El problema de dónde viene? Como he dicho al principio, que si esto estuviese integrado, como era la idea, en un procedimiento de la instrucción legal fiscal, sí que da celeridad. Sí que da celeridad porque se interviene mucho más rápidamente. No me parece mientras que el atestado vaya vía juzgado de instrucción, es mucho más rápido el juzgado de instrucción que lo cita la policía para el día siguiente, que todo ese decreto previo, con lo cual nos vamos a encontrar, voy a repetir prácticamente con esos boletines de denuncia que después se transforman en el decreto, o que durante la tramitación de las diligencias previas digamos, bueno, pues lo voy a considerar como el delito leve, que ahí es donde yo veo la posibilidad de intervención del letrado, porque habla durante el curso de las diligencias previas en el juzgado y antes de que finalice la instrucción. Ahí es donde yo veo que sí, una vez incluso tomado declaración como imputado, porque se puede hacer sin declaración previa, pero nada impide que se haya hecho ya. Por lo tanto, a lo mejor con esa declaración previa ante el juzgado, incluso con ese reconocimiento de hecho o parcial, porque aquí no se exige como el 779 para reconvertir que haya un reconocimiento de hecho, simplemente porque lo valore con su letrado le interese. Entonces sí puede acudir, se puede acabar por decreto, efectivamente se podría hacer también, esa posibilidad y se podría realizar también, daría lugar a mayor celeridad. Pero que bueno, que nos encontramos con dos procedimientos prácticamente que van a caballo el uno del otro, uno a instancia del juzgado o de la propia policía que lo inicia y otro que solamente se puede iniciar a instancia nuestra. En principio quedará, según veo, supeditado o exclusivamente aplicable a las cuestiones relativas de los delitos relativos a la seguridad vial, según me parece entender. Esa me parece la idea. Y no a todos. Y no a todos, porque a lo más grave que lleva a partir de pena de prisión, no. Una última pregunta, o le agradecemos a don Enrique, o le agradecemos su intervención, su exposición y el valor que ha tenido al enfrentarse, creo que por primera vez en su dilatada carrera profesional, a 300 abogados. Lo ha hecho muy bien y ha aguantado muy bien el tirón, así que enhorabuena, Enrique. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. En 5 minutos iniciamos la última sesión. Muy bien, Enrique. Bueno. Motivamos bien de que no la tarde. Enhorabuena. Sí, esto cómo se quita ahora, Enrique.